y vamos a ver lo que les menciono del decreto. Permítanme abro el listado y ya iniciamos. Listo, chicos. Angie Juliana Alzate. Presente, profe. Carlos Andrés Ariza. Carlos Andrés. No sé, yo creo que él no continuó. Bueno, Cristian Fernando Buitrago. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Carlos Alberto Castro. Presente, profe. Ok. Diana Marcela García. Presente, profe. Okay. Cindy Tatiana Gaviria. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Enrique Jesús Guisado. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Lizeth Dayana Henao. No la veo conectada. Bueno, dejémosla aquí pendiente. Wilmer Andrés Isau. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Jonathan Ladino. Buenos días. Buenos días. Claudia Patricia Medina. Buenos días, presente. Buenos días. Caterina Mejía. Presente, profe. Ahí se está uniendo Lisette. Lisette, buenos días. Ya te había llamado a lista. Luisa Fernanda Muriel. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Faisurio Espina. Buenos días, profe, presente. Daniela Pérez. Daniela Pérez. No la veo conectada. Ok, la veo acá pendiente. Paula Andrea Ramírez. Paula. No la veo conectada. Diana Marcela Ruiz. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Andrea Ruiz Tafur. Ella me dejó un mensaje, pero no lo había alcanzado a escuchar. Regáleme un momento. Ok, Andrea está conectada. Andrea Ruiz. Bueno, es que me dejó un mensaje y me decía que no le aparecía la materia dentro del FUNEC. Regálenme un momento, le estoy dando respuesta por WhatsApp. Tendrías que... Bueno. Profe, qué pena, yo me conecté un poquito tarde porque no me quería dar. Sí, ya te había marcado y te marqué asistencia ahorita cuando te voy conectando. Profe, muchas gracias. Profe, hola, buenos días. ¿Por acá sí me escucha? Sí, hola Andrea, ¿cómo estás? Justo te estaba escribiendo. Listo. Ya te aparece la materia, Andrea, porque... No, mira que no me aparece, más raro. Espérame, entonces le reporto al coordinador académico porque vas a necesitar la plataforma para poder enviar el parcial ahora. Sí, señora. ¿Me regalas, por favor, por interno? No, yo acá tengo nombre completo y cédula. Regálame un momento. Voy a hacer el reporte para poder continuar. Regálame un momento, por favor. Entonces, en FUNEC no te aparece la materia, pues la materia que tenemos. No, señora, pero mira que esta que estuve mirando, normal me aparecía. Y yo fui a verla para estudiar nuevamente las diapositivas y no me aparece. Ok.
Si no te logran solucionar, entonces envío el parcial por el WhatsApp y me lo devuelves por ese medio, porque las notas deben quedar publicadas mañana. Entonces, pues debo calificar hoy y por tardar mañana subir todas las notas ya consolidadas. Ah, bueno, profe, dale. Claro que sí. Profe, pero ¿saben qué? O sea, como uno de apoyo usa las diapositivas. Profe, qué pena, sí, era que con base en lo que dijo la compañera, yo también ingresé a la plataforma y tampoco me aparece su materia. Yo creo que todos deberíamos revisar. Ingresen, por favor, ya me causó duda. Ingresen, por favor, en este momento. Bueno, espérenme un segundo, yo termino de tomar lista, que me faltaban 3 personas. Paola Andrea Silva. La veo conectada. Paola Silva. Presente, profe. Hola, Paola. Valentina Urrea. No se ha conectado. Ok. Y Lina Jimena Quintana. Lina Jimena Quintana. No las veo conectadas. Chicos, por favor, entonces, ingresen todos a FUNEC y me confirman si a alguien más no le aparece la materia, porque pues ahí sí tendríamos un inconveniente técnico. Por favor, revisen y me confirman. Y ya una. Yo ya ingresé, pero a mí sí me aparece normal. A mí también, profe, me aparece. Bueno, chicos, por favor, verifiquen si hay alguien más a quien no le aparezca para generar de una vez el reporte. ¿Fue Luisa quien me dijo que no tenía tampoco la materia? Sí, profe. Luisa Fernanda Muriel, ¿cierto? Ok, regálame un momento, yo ya estoy haciendo el reporte con el coordinador. Ustedes entran a esa FUNEC, ¿cierto? Chicos, es en FUNEC donde no les está apareciendo la materia, donde yo subo toda la información, parciales, presentaciones, es ahí donde no la tienen. Sí, profe, de ahí. Bueno, profe, a mí sí me aparece. Ok. Profe, yo le acabo de enviar una captura de pantalla al grupo del WhatsApp para que note que pues, tengo todas las otras materias menos la suya. Listo, ya le estoy reportando aquí al coordinador por WhatsApp también. Bueno, chicos, ahí les estoy dejando la notica y voy a pasar el reporte. Entonces, por ahora tengo Luisa Fernanda Muriel y Andrea Tafur, Ruiz Tafur. Solamente a ustedes dos no les aparece la plataforma, pues la materia en la plataforma. Chicos, ¿alguien más a quien no les aparezca la materia? Chicos. No, profe, todo bien. Pues apareció toda la... Para todos los demás la materia sí está registrada. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces ya acabo de revisar el reporte. Chicos, respecto a
Andrea, te agradezco si tú también me puedes mandar un pantallazo así como me lo mandó Luisa, que efectivamente ahí se ven las otras materias, pero no se ve que tenga la de control fiscal. Control al sector público. Entonces, por favor, si mal no estoy, todas las diapositivas están acá en el mismo grupo de WhatsApp. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el... Hola, chicos. Oye, ¿me escuchan? Hola, profe, sí. Señora. Sí, profe. Bueno, tuve ahí un error mío que cerré, por error cerré la ventana. Bueno, entonces ya me están diciendo por coordinación que en el área de sistemas están revisando. Entonces, bueno, mientras tanto vamos a, si les logra solucionar antes del parcial, bien, si no, entonces igual yo voy a mandar el parcial por WhatsApp y las dos personas que lo tienen así me lo envían por favor al correo. Ya les confirmo el correo que es, ok, regálenme un segundo, ya les confirmo a qué correo. Me envían el parcial y apenas organicen la plataforma, por favor están atentas, deben subir el parcial por FUNEC, porque recuerden que es allí donde queda la evidencia de todas las notas, todos los parciales, toda la información que ustedes envían. Entonces, digamos que de manera opcional, mientras les solucionan en sistemas, vamos a enviar el parcial por este medio y las dos personitas que lo tienen, pues que no tienen la materia en FUNEC, me lo envían al correo electrónico. Igualmente, estaba revisando precisamente en el grupo de WhatsApp y nosotros tenemos ahí todas las presentaciones de las exposiciones que ustedes realizaron. Inclusive están los casos también de corrupción, que fueron digamos que los que terminaron la semana pasada, y antes estaban todas las exposiciones de las conferencias sobre las auditorías que habíamos, sobre las conferencias de la auditoría. Chicos, si de pronto, pues todas están ahí porque todas me la enviaron. ¿Cuál es la diferencia con FUNEC? Que en FUNEC están organizadas por orden. De acuerdo a... Ok, ya se está conectando una persona que tenía pendiente, Daniela. Si de pronto no encuentran alguna información o la necesitan, me confirman para volverlas a mandar por WhatsApp para las personas que no las tienen disponibles en FUNEC. Pero en FUNEC ya está toda la información de las plataformas. Bueno, chicos, entonces, como les mencionaba, lo que vamos a hacer hoy es hablar acerca del decreto. Digamos que esto es como la parte final, donde ya vamos a ver cuáles fueron unos cambios que hubo respecto al control fiscal. Como les venía mencionando ustedes, dentro de las exposiciones hablaban mucho del decreto 403 del 2020, porque fue, digamos, que el cambio más reciente que hubo y el cambio, digamos, que más significativo. Hay mucha información respecto a sanciones, a tipos de control, a entidades aledañas al control. Digamos que viene siendo lo que hemos venido manejando, solo que le dieron un enfoque distinto. Lo que hablaban, por ejemplo, los compañeros del control preventivo y concomitante, lo que hablaban acerca del tipo de sanciones. Entonces, vamos a ver unos cambios en cuanto a los principios. Nosotros habíamos hablado de eficiencia, eficacia, economía, costo de valores ambientales, equidad. Adicional a esto, incluyeron pues otros principios dentro de este decreto y ya posteriormente vamos a pasar a hacer el parcial. El parcial pues va a estar dentro del tiempo que ustedes tienen. La idea es que ustedes, como siguen con materias en clase, pues después me imagino que ustedes también tienen de 12 a 1 para almorzar y continúan con otras materias. Entonces la idea es que dentro del tiempo de la clase puedan ejecutar el parcial, porque pues muy seguramente van a tener también evaluaciones con otros docentes, pues las personas que siguen con otras clases. Entonces la idea es que tengan el tiempo suficiente para poder hacer todo el parcial dentro de la hora de clase.
Voy entonces a pasar a proyectarles y iniciamos con, o bueno, finalizamos con esa temática. Listo, chicos, ¿me confirman por favor que tengan visual de la pantalla? Sí, profe. Listo. Bueno, chicos, como les digo, digamos que este decreto no es ajeno porque muchos de los, digamos que los enfoques que le dieron las conferencias de la auditoría fue resaltar los cambios que tuvo el decreto 403 de 2020, que es el que habla de la reforma al control fiscal, de cómo se venía manejando. Y ustedes saben que, que el control fiscal pues venía, digamos que con una normatividad de hace más de 20 años que no había sido modificada y solamente hasta el año pasado, finalizando año, o sea que este decreto va a cumplir un año, pues ya empezaron a darle una forma y una perspectiva distinta. Entonces, nuevamente dentro del decreto le dan, digamos que el concepto y la definición a lo que es vigilancia fiscal y a lo que es control fiscal, ambos enfocados precisamente a la gestión fiscal, pero cada uno desde la perspectiva que le corresponde. Entonces, en vigilancia fiscal, como su nombre lo indica, lo que están haciendo es vigilando la gestión fiscal de todos los recursos públicos y de todas las personas y entidades que están involucradas en el manejo de recursos públicos. La vigilancia fiscal lo que hace es observar el desarrollo o la ejecución de los procesos y ellos verifican cuáles son las tomas de decisiones de los sujetos del control. ¿A qué se refiere? A las entidades o a las personas que están realizando, digamos que la ejecución de esos contratos o de esos dineros que tienen para cumplir, digamos que los objetivos que tienen para el Estado, los objetivos y las necesidades básicas que tienen para cubrir las necesidades que tiene el Estado. Entonces lo que hacen es precisamente con la información recopilada ejercer una vigilancia para que puedan obtener una información útil y que puedan realizar el control fiscal. Digamos que sería el previo, la vigilancia fiscal es el previo al control fiscal. Una vez hablamos de control fiscal, entonces estamos hablando de que ya es efectivamente la fiscalización de la gestión fiscal, nuevamente, de la administración y de los manejos que se le den a los fondos o a los bienes públicos, y esto lo realizan las diferentes entidades que están a cargo de dineros del Estado. ¿Qué finalidad tiene entonces en este caso, de acuerdo al decreto 420, el control fiscal? Ellos necesitan determinar si los resultados que estuvieron dando estos hechos se están ajustando a principios, a políticas, a planes y a programas que ellos ya venían presupuestando. Recuerden que todo lo que ellos ejecutan pues viene presupuestado como mínimo un año y tienen que revisar que todas las normas sean aplicables y que tengan unos efectos positivos respecto a las necesidades que tiene o a los fines esenciales que tiene el Estado, que nosotros vimos dentro de, creo que fue segunda, tercera clase, cuáles eran los fines esenciales del Estado. Entonces vamos a hablar de diferentes principios que se incluyeron dentro de este decreto, aparte de los que nosotros ya conocíamos. Se los recuerdo a los que habíamos visto: eficacia, eficiencia, economía, equidad y valoración de costos ambientales. Estos 5 que les menciono ya siguen vigentes, pero adicional a este incluyeron varios más como principios de la administración del control fiscal. Entonces, acá está, principios de vigilancia y control fiscal adicionales a los 5 que ya habíamos visto y que ya venían, digamos que desde el inicio de la normatividad establecida para control fiscal. Entonces, hablamos de concurrencia. Cuando hablamos de concurrencia, vamos a establecer que hay una Contraloría General de la República, pero también hay una Contraloría Territorial. Entonces, en este caso, cuando hablan de concurrencia, quiere decir que ambas pueden ejecutar control fiscal sobre los mismos sujetos.
o sobre las mismas entidades. Bueno, sujetos, cuando hablamos de sujetos me refiero a las personas o entidades privadas o públicas que están a cargo del manejo de recursos públicos. Entonces, cuando hablamos de una concurrencia, hablamos de que ambas, sea la Contraloría General o la Contraloría Territorial, tienen, digamos que, acceso o derecho a poder hacer fiscalización o control fiscal sobre las actuaciones que tengan esas entidades. Entonces, a eso se refieren con concurrencia en uno de estos principios. El otro principio es coordinación. Cuando hablamos de coordinación, pues precisamente al haber varias entidades involucradas en este proceso, entonces tienen que tener precisamente una armonización, una colaboración para que todos los órganos de control, pues digamos que ejecuten las tareas de manera correcta. No es que por el hecho de que puedan, digamos que varios órganos vigilar el mismo proceso, pues se descuiden de más procesos. Entonces, cuando hablan de coordinación es que sean complementarios, que puedan haber colaboración entre sí y que puedan lograr lo que requieren finalmente, que es ejercer una efectiva vigilancia y un efectivo control. El desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de la gestión que ellos realizan de manera financiera, de manera económica, de manera social, y en este caso hablamos de que el Estado debe cerciorarse, debe asegurar una preservación de los recursos naturales. Esto con la intención de que obviamente haya un beneficio para las generaciones futuras, de que hagan una explotación racional, una explotación prudente de los recursos que tienen a la mano. Entonces, que ejecuten las obras, pero que siempre estén pensando en que haya una, o sea, que sea en la medida correcta. Por eso hablamos de un desarrollo sostenible. Hablamos también de un principio que se llama efecto disuasivo. Cuando hablamos del efecto disuasivo, se refiere a crear conciencia, a, digamos que, tener esa información a la mano y compartirla, en la cual las personas o las entidades que están a cargo de recursos públicos puedan entender cuáles son las consecuencias negativas que les pueda acarrear incumplir o generar casos de corrupción o desfalcos respecto a las conductas que puedan tener sobre el manejo de recursos públicos. Entonces, cuando hablan de ese efecto disuasivo, es esa información de qué podría pasar en caso de que no actúen bajo los parámetros de la ley. Entonces, a eso nos referimos con este principio. Hay un principio también que estableció esta normatividad que se llama especialización técnica. En la especialización técnica hablamos de que exigen calidad, exigen razonabilidad en las obras y en los proyectos ejecutados. Es decir, que las personas que están ejecutando, las personas o entidades que están ejecutando, pues tengan una idoneidad para poder hacer esos procesos. Hablan de que debe haber, digamos que, permítanme un momento que creo que por acá... Profe, es que se puso la pantalla negra. No sé por qué esto siempre molesta con eso. Regálenme un momento, vuelvo y proyecto. Vamos en especialización técnica y ¿me confirman por favor que ya puedan visualizar? Sí, profe, ya. Listo. Entonces, bueno, en especialización técnica, entonces que las personas sean idóneas, que obviamente sean profesionales, que sean especializados precisamente en lo que ellos van a realizar, tanto de la parte de vigilancia como de la parte de los ejecutores, es decir, quienes están a cargo de los proyectos. Otro principio que es nuevo dentro de este decreto es la inoponibilidad en el acceso de la información. Cuando hablan de inoponibilidad se refieren a que ninguna entidad les puede negar o se puede oponer a que cualquiera de los organismos de control les exija o les solicite información, porque precisamente ellos tienen una autonomía para poder fiscalizar y auditar cualquier entidad que maneje recursos públicos. Entonces, toda la información que ellos soliciten debe ser entregada y debe ser pues de completo acceso para ellos. Otro principio es la
tecnificación. Cuando hablan de tecnificación, se refieren a que todos los organismos de control van a apoyarse en las TICs, en los sistemas de información, van a poder utilizar de manera eficiente, por ejemplo, minería de datos, inteligencia artificial, porque esto, digamos que este tema tecnológico los va a ayudar a poder hacer una mayor y una mejor revisión, donde ellos pueden, digamos que focalizarse en cuáles son los casos que requieren mayor atención, en donde pueden encontrar unas malas prácticas de gestión fiscal y en donde ellos van a decir cuáles son los focos que requieren acciones de vigilancia y de control fiscal. Siempre y cuando tengan entonces en cuenta que debe haber una normatividad que está regulando el tratamiento de datos personales. Ustedes, no sé si de pronto han escuchado o han visto en algunas empresas, eso lleva unos 4 años alrededor, de que salió una ley de tratamientos de datos personales. Por eso es que muchas veces nosotros ya vemos, cada vez que ingresamos a un banco, cada vez que llamamos a una empresa de servicios públicos, cada vez que compramos un servicio con una empresa, entonces ellos nos solicitan la autorización para tener el tratamiento de datos personales. Y es que esto, pues digamos que se ha vuelto recurrente, ya que la publicidad era demasiado, y aún sigue siéndolo, pero pues las empresas deben contar con esa autorización. La publicidad a veces era muy agresiva y llegaba mucha información a los correos, a los celulares, entonces uno siempre decía como, venga, pero ¿de dónde sacan mis datos personales? Y la respuesta general es, no, nosotros tenemos una base de datos que nos dieron, o porque usted es cliente de tal empresa, o usted tiene una tarjeta con tal banco. Entonces, digamos que a raíz de esto se creó la ley de tratamientos de datos personales. Cada vez que, por ejemplo, hay usuarios que se quejan ante la SIC y dicen, es que estoy cansado de que me llamen 20 veces al día de tal operador o de tal almacén ofreciéndome tal cosa, y les digo que no, y que no, y que no, y tampoco me sacan de la base de datos. Entonces, debido como a ese excesivo acoso, se crea esta ley, y cada empresa que pronto tenga esta información o acceso a esta información debe contar con el permiso, ya sea, digamos, bueno, más que el permiso, la autorización, el nombre tal cual es autorización. Entonces, eso mismo deben ejercer o deben tener los organismos de control, el permiso de que ellos pues tengan acceso a ese tratamiento de datos personales, porque finalmente vienen siendo datos sensibles. Inclusive nosotros, por ejemplo, en las facturas, incluimos esa información y esos datos de nuestros clientes, por ejemplo. O sea, tenemos todos los datos básicos porque tenemos una relación comercial. Entonces, lo que hacemos es dentro de las facturas decir, de acuerdo a la ley de tratamiento de datos personales, se autoriza al tercero, que es la empresa en la que estamos facturando, a tener los datos de acuerdo a la relación comercial vigente. Y digamos que con la aceptación de la factura también harían aceptación expresa de ese tratamiento de datos personales de personas naturales o empresas. Por ejemplo, así es como se empezó a manejar debido precisamente a esa exigencia de tener la autorización de tratamiento de datos. No sé si de pronto alguno de ustedes lo ha visto o les ha tocado. Profe, sí, claro, incluso en los almacenes, ya usted va a tiendas, por ejemplo, de marcas reconocidas y le piden esa autorización de Sí, datos. es una ley de todos. Se conectó bueno, no sé. Profe, no, soy Andrés Isao, sino que no sé por qué no me quiere dejar entrar a mi correo. Hola Andrés, yo sí, pues este correo sí no lo conozco. Qué pena, sino que no sé por qué no me sacó y no me quiere dejar entrar por mi correo. Ah, bueno, dale, no hay problema. Bueno, entonces seguíamos con la parte de tecnificación, que era donde hablábamos del uso de las TIC, y teníamos ese paréntesis hablando del tratamiento de datos personales. Bueno, y pues por último están estos otros principios que también están, bueno, como pueden notar, al principio hablábamos de 5 principios y ahora estamos hablando de unos, a ver, aquí hay 5, 2, 4, 6, 7, 2, estamos hablando de unos 17 principios. Entonces miren que sí hubo un enfoque mucho más amplio respecto a cuáles son los principios en los que se van a basar para hacer ese control y esa vigilancia fiscal. Bueno, entonces hablamos también de integralidad. Cuando hablamos de integralidad, estamos hablando de
como su nombre lo indica, debe ser un proceso que debe ser de manera íntegra, es decir, que debe componer todos los planes, programas, proyectos, que debe tener una perspectiva macro y micro. Sin embargo, tengan en cuenta que a pesar de que vaya a ser una visión macro, ellos pueden hacer procesos selectivos en caso de que requiera, pues en caso de que sea necesario, ¿cierto? Pero la intención de que sea integral es que componga todos los procesos para que ellos puedan revisar, por ejemplo, cuáles fueron los beneficios en relación con los gastos generados, si tuvo vinculación con las políticas gubernamentales que tenían impacto o que necesitaban que tuvieran impacto. Entonces es una visión mucho más general respecto a la evaluación que van a emitir. Cuando hablan también del principio de oportunidad, se refieren a todas las acciones que van a ejecutar de vigilancia y de control fiscal, acciones que pueden ser preventivas o que pueden ser posteriores. Recuerden que ya no tienen, digamos, que esa limitación de que solamente sean posteriores, sino que también las pueden hacer de manera preventiva. Entonces, en la oportunidad es cuando se lleva a cabo en el momento debido y de acuerdo a lo que requiere, digamos, que la ejecución de esa vigilancia, precisamente para prever que puedan contribuir, bueno, puedan prever estos casos, ya sea de corrupción o de pronto de falta de conocimiento, falta de información, falta de experticia de la persona, porque muchas veces el error puede ser intencional o no, que eso también ya lo hemos visto cuando había una culpa dolosa o una culpa, se me fue la palabra. Recuerdan que lo vimos en una de las clases cuando hablábamos de responsabilidad fiscal, por culpa o por dolo. Entonces, ¿qué puede hacer? Una responsabilidad culposa o una responsabilidad dolosa. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de la oportunidad. Finalmente, lo que estás necesitando es contribuir a la defensa y a la protección del patrimonio público. Otro de los principios que tienen en cuenta es la prevalencia. Cuando hablan de prevalencia, se refieren a pesar de que, como les había mencionado en concurrencia, la Contraloría General y la Contraloría Territorial tienen, digamos, que la potestad para poder vigilar a un mismo sujeto, que ya les había informado que sujeto se refiere a personas o entidades que manejen recursos públicos. En este caso de prevalencia se refiere a que va a primar o va a pesar los conceptos o la vigilancia que ejerza la Contraloría General de la República, porque es un ente de mayor relevancia, de mayor cargo respecto a las contralorías territoriales. Entonces, cuando hablamos de prevalencia es esto, que va a prevalecer la auditoría o la fiscalización o el control que realice la Contraloría General en el caso de que estén haciendo una inspección a un mismo sujeto. Cuando hablan de selectividad en este principio, estamos hablando de que el control fiscal se va a realizar en procesos en los que ellos se focalicen y digan que van a tener un mayor riesgo de que hayan daños al detrimento público o al patrimonio público. Entonces, cuando, por ejemplo, en tecnificación, donde veíamos que ya podían con una información técnica, una información tecnológica, focalizar cuáles son los casos de mayor riesgo, aquí digamos que entra en juego la selectividad, que es donde van a decir cuáles son los casos en los que nos vamos a enfocar porque identificamos que tienen un mayor riesgo de que puedan incurrir daños al patrimonio. Y por último, chicos, está subsidiariedad. En esta estamos hablando de que a pesar de que haya competencias y autonomías iguales entre las contralorías, digamos que la inspección o la auditoría debe realizarse con la Contraloría que se encuentre más próxima al ciudadano. Sin embargo, volvemos a repetir, la Contraloría General tiene la potestad para poder revisar a nivel nacional. Entonces, digamos que ahí no aplicaría el término de distancia, pero cuando hablamos de contralorías territoriales, sí. Si un caso territorial es de, por ejemplo, Pereira, pues no lo vamos a ir a analizar a Cali, por ejemplo. Entonces es donde tengan, digamos que más disponibilidad. ¿Por qué? Porque tienen que hacer citaciones, porque tienen que solicitar documentos, porque tienen que allegar pruebas, porque tienen que hacer posiblemente un juicio. Entonces, obviamente, todo se va a facilitar si el proceso todo inicia y termina
en el mismo lugar donde están ocurriendo, digamos que las irregularidades. Profe, la pantalla está negra nuevamente. Bueno, pero ya aquí la acabo de explicar. Ahí finalizaban los principios los principios que incluyó el decreto 403 del 2020, adicional a los que ya veíamos viendo. Digamos que los 5 que habíamos tocado iniciando el programa, iniciando el ciclo, digamos que ya habían tenido una aplicación desde que se empezó a reglamentar el control fiscal. Ya lo que hicieron en el decreto 403 fue darle una mayor perspectiva, porque entonces ya adicionaron muchísimos más, que son los que acabamos de mencionar. Entonces, los 5 que vimos están vigentes y los que acabamos de mencionar también están vigentes, solo que fueron incluidos apenas hace un año. Los que habíamos visto iniciando, pues fueron los que estuvieron vigentes desde el principio que se creó la normatividad respecto al control fiscal y a la vigilancia fiscal. Bueno, chicos, ahí ya tendríamos finalizado el tema, digamos que todo lo que teníamos presupuestado ver en el ciclo. Quiero que ustedes me cuenten dudas, inquietudes. Recuerden que ahora vamos a proseguir con el parcial. Entonces, si tienen dudas, preguntas, básicamente lo que vamos a tener en el parcial es parte de lo que hemos visto en teoría, pues que igual, más que todo lo que tuvimos en clase fueron obviamente participaciones de ustedes por los programas que vimos por las exposiciones que vimos de las conferencias. En los casos de corrupción, eso sí, no, digamos que no entra dentro de las preguntas del parcial, porque realmente eso fue más a modo general, a modo de conocimiento respecto a cuáles eran como los casos más conocidos, y que en general, pues, digamos que se tocaron los más recientes y los más importantes. Entonces, pues, a pesar de que ustedes tienen la información a la mano, digamos que no hay preguntas en el parcial respecto a los casos de corrupción. Hay preguntas respecto a las exposiciones, creo que es 1 o 2 preguntas por exposición, pero son, digamos que casos que ustedes mismos tocaron cada una de las exposiciones o que sus compañeros tocaron en las exposiciones, entonces no es algo pues fuera de contexto, fuera de lo que ya habíamos visto. Chicos, dudas hasta el momento. Recuerden que ya finalizamos, que es la última clase. Bueno, hay demasiado silencio por este lado. Profe, no es que las dudas se generan en el parcial. Pero realmente no es nada, como te digo, diferente o ajeno a lo que nosotros ya habíamos visto. Ahora, entonces, antes de proceder al parcial, sí me gustaría escuchar o que me comentaran qué tan productiva fue esta clase, qué tan productivo fue este ciclo, qué pudieron aprender respecto a control fiscal. Sí me gustaría escuchar a 2 o 3 compañeros que me den su comentario general. Luisa. Profe, pues yo seré breve. Primero porque estoy como mal de la voz, entonces. No te preocupes, muchas gracias por participar igualmente. Profe, yo creo que algo de lo más importante que pude aprender con esta tutoría son los mecanismos que tenemos nosotros como ciudadanos para hacer cumplir, bueno, para garantizar que lo que prometen lo cumplan. Pues porque es que son los recursos de nosotros. Entonces, como velar que esos recursos no se malgasten. Ok. Recuerden que nosotros habíamos hablado de que iban a haber unas elecciones que eran ahorita en diciembre, de hecho son mañana. Y es la primera vez que se realizan esas elecciones, pero digamos que por lo menos están dando un poco más de inclusión, porque esas elecciones son precisamente para consejos municipales de juventud, en donde están involucrando precisamente a los jóvenes del país para que puedan empezar a tener experiencia, empezar a hacer aportes respecto a la política, que no solamente sean, digamos que los mismos y las mismas que siempre han estado en el poder, y eso es muy positivo, porque estamos abriendo un campo más, una puerta más, para que haya más participación ciudadana. Mañana, de hecho, son esas elecciones. A ver.
Andrés. Profe, sí, lo de las elecciones del Consejo Juvenil, ¿cierto? Sí. Profe, pues ahí de pronto continuando con lo que estaba diciendo la compañera, yo creo que pues en lo personal esta materia pues ya con esta materia ya cerrábamos pues como la carrera como tal, entonces es como satisfactorio pues para los que ya terminamos, ¿cierto? Y en parte cuando comenzamos desde un principio pues puedo hablar por mí, bien usted como que tenía pues el conocimiento, lo tenía claro, ¿cierto? No dudaba a la hora de que uno le preguntara ciertos temas que para uno de pronto no es tan común, ¿cierto? Y de pronto los que tenemos la posibilidad de trabajar pues con alcaldías o pues con el sector público. Con entidades públicas. De pronto uno tiene un poquitico de conocimiento en algunas cositas, pero no se las sabe todas. Y con usted, en lo personal, lo que dijo la compañera, pudimos aprender de mecanismos de control, cómo poder enfatizar a la hora del cuidado de los recursos públicos, pues del dinero que es de nosotros, del Estado. Yo creo que se pudo como quedar claro cada uno de los temas con las exposiciones y lo que le digo, me gustó a la hora de poder interactuar con usted, que le preguntaba a uno y las tenía como muy claras. Entonces es algo como que le anexo ahí como a la clase y obviamente pues gracias a usted, profe. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu aporte, muchas gracias por tu apreciación. Realmente esa es la intención, aportarles respecto a la tutoría, aportarles respecto a la vida profesional. Pues también aprovechemos entonces de una vez y nos despedimos porque ya no nos volvemos a ver hasta el próximo semestre. Pues hay muchos que ya estaban finalizando, este es su último semestre. Habían algunos que están entre octavo y noveno, que están con materias todavía pendientes, pero la mayoría de este grupo ya están finalizando. Entonces, pues me alegro mucho haber sido parte de este proceso y espero pues haberles aportado respecto no solo a la tutoría, sino a ciertas cosas que yo les mencionaba del impacto profesional que ustedes pueden brindar, de las capacidades que pueden tener, solo que muchas veces uno es o confiado o a veces desorganizado, que tal vez uno pueda organizar mejor su tiempo, ser un poco más disciplinado y va a tener mejores resultados, no solamente en la tutoría o en una materia, sino a manera general. Ustedes saben que siempre traté como de dar un consejo muy general precisamente para que lo tuvieran en cuenta teniendo en cuenta que ustedes ya van a estar en la vida profesional, ya como profesionales, o sea, muchos de ustedes o la mayoría están trabajando, pero pues ya ahora van a buscar o a tener una perspectiva distinta porque ya van a estar con su título profesional o van a estar tramitando su tarjeta, entonces ya van a tener una visión y una experiencia distinta que les va a permitir y que les va a abrir otros campos en donde pues las habilidades que ustedes desarrollen dentro de la experiencia, ya sea educativa o profesional, pues les va a servir muchísimo. Entonces, chicos, ¿alguien más que quiera opinar? ¿O pasamos a entregarles el parcial ya que continuemos y finalicemos con esta tutoría? Escuché solo a dos compañeros, a Luisa y a Andrés. Me gustaría escuchar a uno más, cualquiera. Profe, ¿Quién me Jonathan. sí, no, es importante más que todo, por ejemplo, conocer los órganos como Contralorías y cierto, lo que iniciamos con las clases, pues lo que aprendimos como diferenciarlos, dónde nos podemos dirigir, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que las funciones que cumple, las funciones tan importantes que cumple, que uno a veces no las conocen, pasa a veces desapercibidos, pero con esas clases, claro, uno con esas clases ya aprende a identificar qué podemos hacer con la Defensoría del Pueblo y con cada uno de los órganos. Es importante para uno como profesional ya saber qué función cumple cada uno y saber cómo dirigirse a ella. Entonces, por eso sí, en mi caso también muy importante conocer estos órganos. Bueno, Jonathan, me alegro mucho entonces, chicos. Vamos a tener, pues, no sé si decirles un break de 10 minutos y que empiecen el parcial o montarles de una vez el parcial. Como les digo, la intención es que ustedes tengan el tiempo, digamos que
no preciso, sino que tengan un buen tiempo, porque yo sé que ustedes ahora siguen con otras clases y pues la intención es que tengan el tiempo que le corresponde a cada clase. Entonces, si ustedes quieren, les subo de una vez al parcial o a las 10 y esperamos un break de 10 minutos. ¿Cómo lo prefieren? De una vez, profe. Listo, chicos. Entonces, lo voy a compartir por el WhatsApp. Son 8 preguntas, como les menciono, de las exposiciones y de lo que hemos visto, de lo que vemos en materia como tal de clase conmigo. Las personitas, entonces, recuerden que todavía no les aparezca en FUNEC, me lo envían al correo electrónico, porque por cierre del periodo académico las materias deben estar calificadas, todo debe estar calificado y montado en la plataforma de clase mañana por tardar. Entonces, pues digamos que todo debe calificarse y subirse entre hoy y mañana. Entonces ya les voy a compartir el grupo de WhatsApp. Espero que les vaya muy bien este fin de año. Feliz Navidad. Y pues a los que todavía no han terminado, muy seguramente nos veremos el próximo semestre. Y a los que ya van a terminar, les deseo muchos éxitos en su carrera profesional. Ustedes quedan con mi número si de pronto necesitan algún apoyo en general en lo que requieran, con mucho gusto. Y no, chicos, espero que les vaya muy bien en el parcial. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Ya les voy a Gracias, profe. Pero, por favor, mira Gracias, que profe. las diapositivas del grupo 1 y 2 en el grupo, y pues en la plataforma todavía no me aparece la materia, entonces me tocaría hacerlo en otra forma. Del grupo 1 y grupo 2, ¿no tienes ahí la...? No me aparecen, no las veo las diapositivas. Ya las voy a mandar acá al grupo de WhatsApp. Ya las estoy subiendo. Solo que creo que ya llegaron. Y ya les voy a mandar el parcial y lo voy a montar por la plataforma. Tienen entonces hasta las 12, que es la hora pues, en que finalizamos la materia, para subir el parcial por FUNEC o para enviármelo al correo electrónico a las personas que no tengan FUNEC. Voy a finalizar entonces, chicos, la grabación. Quedo pendiente vía WhatsApp, cualquier cosa que necesiten, cualquier duda o cualquier inconveniente que lleguen a tener, quedo entonces muy atenta vía WhatsApp. Muchas gracias por todo, profe. Que tengan muy buen día, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, chao, profe. Profe, muchas gracias. Bueno, Chao. chicos. Profe, muchas